El tema de la mesa es los profesionales en las organizaciones sanitarias. Ya lo ha comentado antes la conferenciante, ya ha salido a lo largo de todas las intervenciones, que los profesionales sanitarios trabajan en organizaciones. O sea, ya no existe, digamos, o es residual o una parte residual del trabajo el profesional que trabaja fuera de organizaciones. Trabajan en organizaciones los profesionales sanitarios, que los llamamos en Andalucía Servicio Andaluz de Salud, en el sector público, Servicio Regional de Salud, el Balear, el Navarro, que tenemos aquí en la mesa, o trabajan en organizaciones privadas o vinculadas con aseguradoras. Se oye un poco de acople. Un poquito. ¿Lo apago? Sí. Apágalo. ¿Cómo lo apago? Está el botón de on-off. A ver dónde quieres. ¿Este de mute? ¿Puede ser? A ver, ahora. Yo lo que pasa es que como tengo agujeros también, no distingo de la conferencia. Los profesionales sanitarios trabajan en organizaciones, y esto es una peculiaridad que no es única desde luego de las profesiones sanitarias. Muchas de otras profesiones trabajan también mayoritariamente en organizaciones. Esto lo vamos a trabajar con los dos invitados, un invitado y una invitada, que aprovecho para agradecerles el que hayan venido a esta reunión, que a mí por lo menos me está gustando mucho hasta ahora. Por un lado, lo digo en orden de cómo van a intervenir. Juan Cabasés es economista, es doctor en ciencias económicas, es catedrático de economía aplicada. Si digo algo mal, me lo corregís, pero al final no he hablado con ellos, sino lo he mirado en Google y me he apañado con eso. Juan ha estado vinculado con prácticamente todos los movimientos profesionales de salud pública, como economista de la salud. Es un economista de la salud de lujo que tenemos en España, y también ha estado en los movimientos de organizaciones profesionales europeas. Ha trabajado vinculado ha formado parte de los gabinetes ejecutivos de los gobiernos, tanto del País Vasco como Navarra, y ha publicado artículos, es docente en la Universidad de Navarra, como lo comentaba antes. Él nos va a hablar sobre un tema que nos había interesado a raíz de un artículo que localizamos sobre la motivación de los profesionales en las organizaciones. Soledad Gallardo, Juan forma parte de la escuela, de los principios de la escuela y de la gente entrañable que ha formado parte de nuestra historia desde el principio. Por lo tanto, yo lo considero un amigo y un colega. Soledad Gallardo es enfermera y antropóloga. Ella es directora gerente del hospital de Inca. Ha trabajado en numerosos puestos de gestión de cuidado, de puestos de supervisión en el campo de la enfermería. Ha trabajado en el sector público y en el sector privado, como he visto también. También está vinculada con organizaciones profesionales de directivos, y bueno, ella nos interesaba mucho su perspectiva, de su experiencia como
gestora, gerente de directiva de profesionales, directamente de estos años que ha estado trabajando en gestión y lo que lleva de tiempo en el hospital de Inca. Yo voy a hacer simplemente algunas reflexiones. Oye, sigue acoplado. ¿Se oye? Sí. Pero sí. Os quería comentar una reflexión muy general y muy breve sobre estos profesionales que trabajan en organizaciones. En realidad lo que nos encontramos son en estas organizaciones de profesionales de los servicios sanitarios son personas que nos vienen con una mochila a trabajar en el centro de salud o en el hospital, de una formación a veces de 10 años específica, a veces un poco menos, en su propia profesión, externa a la empresa, por decirlo de alguna manera. También nos vienen con un conjunto de vinculaciones con organizaciones profesionales. A ver si encuentro. Nos vienen son por tanto trabajadores que están un poco acoplados. Móvil cerca, no, está muy lejos. Bueno, estos trabajadores incorporados a las organizaciones profesionales, comentaba que vienen con una mochila, vienen acompañados no son como trabajadores, digamos, normales que vienen con una formación genérica y trabajan en el Corte Inglés, sino que de alguna forma nos vienen con una formación procedente del sistema educativo o de otros sistemas que son externos a la empresa, a la organización. A veces lo hemos configurado como que estos profesionales que trabajan en organizaciones profesionales tienen una doble militancia, una doble dependencia. Por un lado dependen de su empresa, de su organización, y tienen que seguir para determinadas cosas los horarios, las normas de esta empresa, pero tienen una importante parte de su trabajo, sobre todo el que está relacionado con su práctica profesional, con su trabajo central, que no está regulado dentro de la empresa. O sea que están regulados por un conjunto de organizaciones profesionales a las que pertenecen, colegios profesionales, organizaciones científicas. Estos profesionales acuden a congresos, leen artículos, leen libros de texto, elaboran protocolos. Todo esto cosas de naturaleza formal, pero también elementos de naturaleza informal. Ellos reconocen a algunas personas como que saben, algunos compañeros, algunos colegas, como que saben mucho de determinadas materias, o tienen o ellos mismos son líderes clínicos o profesionales de sus compañeros. Este conjunto de relaciones, digamos, formales, como organizaciones científicas y de otro tipo, y elementos informales, como conversaciones en la barra de los bares o reconocimiento de liderazgos científicos o profesionales, configuran lo que ahí hemos llamado el sistema profesional. Y el profesional trabaja en la organización, en la empresa, con esta doble dependencia, por un lado de la organización y por otro lado del sistema profesional. Hace ya unos años, realizamos una encuesta representativa con médicos de familia del País Vasco, de Madrid y de Andalucía,
y porque en plena vorágine de las discusiones, digamos, sobre el gerencialismo y sobre el aumento del peso de los directivos sobre el trabajo profesional, nos interesó saber la opinión entrevistamos a 500 médicos de familia de estos tres lugares, del País Vasco, de Madrid y de Andalucía, y les preguntamos, por ejemplo, en esta doble dependencia elaboramos una escala de pertenencia o de sentimiento de pertenencia. ¿A qué pensaban con qué se sentían más como formar parte? Digamos, mayor sentimiento de pertenencia en relación entre la organización y el sistema profesional. Los resultados fueron estos, y es que mayoritariamente elaboramos una escala con un conjunto de preguntas. Una de las preguntas, por ejemplo, era: me siento escuchado por el SAS. El INSALU, en aquel momento el INSALU no estaba transferido en el País Vasco y en Madrid. El SAS sí que existía ya en Andalucía, y elaboramos, y evidentemente los profesionales se sienten más pertenecientes a su sistema profesional. Es uno de los elementos que nos salió de peculiaridad de estos trabajadores trabajando en las organizaciones de servicios sanitarios, en este caso, ya digo, médicos de familia. Y luego, y es el único otro elemento que voy a sacar de esta encuesta, les preguntamos cuáles eran, a su juicio, las fuentes de influencia para llevar a cabo su trabajo, cuáles eran, en este caso, más legítimas. También les preguntamos por la importancia, la fuerza de estas fuentes de influencia. Y los médicos y médicas de familia nos contestaron que la fuente de influencia más legitimada para ellos eran los compañeros médicos. La segunda, las organizaciones científicas. La tercera, las instituciones académicas. Y todo en toda la primera parte de la tabla, como fuentes de influencia más legítimas, eran fuentes relacionadas con el sistema profesional. Los elementos gerenciales, tened en cuenta que esto es más una pregunta sobre cultura profesional. Esto lo realicé con mi sociólogo de cabecera, Juanma Jiménez, que no anda por aquí, y fue con el que trabajé fundamentalmente este tema. O sea que esta relación que os he enseñado antes, esta doble dependencia, no es simétrica. Es muy asimétrica y está muy fuertemente orientada hacia los elementos del sistema profesional. Los médicos que trabajan en los centros de salud son más médicos, por decirlo de alguna manera, que trabajadores del SAS. Esa era la conclusión que en aquel momento, desde luego, alrededor del año 2000, les sentó muy mal a uno de mis compañeros de una mesa muy parecida a esta que tuve en aquellos tiempos. Yo no sé lo que ha cambiado la cultura profesional en estos tiempos. Mi sensación es que ha habido un aumento muy fuerte de la presión gerencialista sobre la profesión médica. Muy probablemente los resultados de esta encuesta en este momento, 20 años después, podrían ser diferentes. Esta es una de las razones por las cuales me interesó trabajar con Juanjo en esta jornada y estar con todos vosotros para debatir los temas. Y ahora, pues Juan va a comentarnos su aportación. Yo le daré esto algo así, y ya luego podremos debatir sobre estos asuntos. Buenos días.
primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, es sentirme en casa otra vez después de tantos años de colaborar con la escuela desde sus inicios, y especialmente a Juanjo Pérez Lázaro y a José Andrés, que tiene la amabilidad de invitarme. Ahora Luis Andrés ha confirmado la razón, porque yo les dije no merece la pena que me invitéis a mí, que he ido tan lejos. Tenéis al más experto en incentivos aquí, que es Pepe Martín, ¿no? Y por tanto yo no hace falta que viaje tanto, ¿no? Y además sé que va a estar bastante complicado, ¿no? Siempre a través de Madrid, ¿no? Lo que es el centralismo. Pero insistieron, claro, en que es que habían leído un artículo, un estudio que habíamos hecho empírico sobre preguntando a médicos, entrevistando a médicos, pues cosas relacionadas con la maturación. Y bueno, pues entonces esto es lo que me ha traído aquí probablemente, bien entendido que estoy seguro de que mi coautor y colega Pepe y Porto López, etcétera, y Rafa también hemos podido discutir muchas cosas de estas, lo habrían hecho francamente bien. Bueno, dicho esto y agradeciendo esta invitación, simplemente lo que quiero decir es que antes de presentar los resultados del estudio empírico, que está publicado en la Cita Sanitaria ahora el año pasado, el año 16, quisiera centrar la cuestión en el sentido de que estamos preocupados por la cuestión de la incentivación a los profesionales sanitarios, muy centrados especialmente en médicos, pero también en enfermería. Y esta línea de trabajo que he dicho que hemos tenido durante muchos años con Pepe Martín y guiados por él, y Puerto López, etcétera, bueno, sugirió una adenda o un cambio hace unos pocos años, ¿no? Cuando tuve una crisis electoral que elaboramos, por eso este trabajo es un trabajo colaboración con este ex doctorando que ahora está trabajando en la oficina Office of Health Economics en Londres, ese es Miquel Verdú, y con Jorge Nieto, que es un catedrático de economía, de fundamentos de economía, que está en la universidad. Por cierto, la Universidad Pública de Navarra, no la Universidad de Navarra, porque entre los sanitarios, la Universidad de Navarra se entiende que es la universidad que el Opus Dei tiene en Navarra y que es la única que tiene facultad de medicina en Navarra. Entonces, la Universidad Pública, donde yo me encuentro, no tenemos facultad de medicina, que sea hacer una reivindicación permanente, porque no hay forma de convertir en hospital público, clínico de verdad, a nuestros hospitales públicos en Navarra. Esto es una laguna impresionante que tenemos en cuanto a la formación y a la capacidad creo, de académica de nuestros profesionales sanitarios. Bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar brevísimamente, porque esto puede añadir ya a lo que se ha oído hoy con tantísima calidad, ¿no? Antes de ahora, sobre la naturaleza del mercado sanitario. Voy a ir muy rápido por ahí. Y la cuestión de los incentivos, ¿no? Que veremos enseguida que esta naturaleza nos obliga a pensar mucho en incentivos y hablar de contratos de incentivos. Y esta adenda que digo, hasta ahora la economía probablemente no se habría preocupado más que de los aspectos monetarios, de los aspectos que tienen que ver con el dinero, etcétera, en materia de incentivos, pero ya hace hasta hace unas pocas décadas, y hace un tiempo que hemos incorporado nuevas ideas, ¿no? La idea básica es que no estamos pensando sobre el dinero cuando hablamos de incentivos, sino en otras cosas, que la gente nos comportamos de manera mucho más amplia que solo pensar en nuestros objetivos egoístas, de nuestra función objetivo o de nuestra función de utilidad. Y ahí entran nuevos conceptos como de identidad, pues de identidad y motivación. Cuando te escuchaba ahora, Luis Andrés, veía que lo que llegasteis a concluir es algo como lo que a nosotros nos pasa en nuestra universidad, que quizás mantengamos la motivación, la nuestra propia, la intrínseca, pero nos identificamos muy poco con nuestra organización, ¿no? Esta es un poco la conclusión a la que llegasteis.
Y la conclusión a la que vamos a llegar nosotros es, bueno, pues empléense, esfuércense en hacer más identificados a los trabajadores de su organización, porque si no, van a hacer lo que les parezca. Ahora que veremos que tienen una capacidad de hacer lo que les parezca ilimitada, como bien conocemos en este sector. Bueno, dicho esto, entonces para introducir ese estudio empírico, que sea al final, recordar que la naturaleza del mercado sanitario, como dice Arrow, Premio Nobel de Economía, que tiene una característica fundamental que es la información imperfecta. Esto lo podemos reducir a incertidumbre en general, tanto para los consumidores, ¿no?, para los pacientes, como para los profesionales que trabajan allí, porque siempre se trabaja con un nivel de incertidumbre elevadísimo, como nos decía el profesor Vilardell, etc. Y por tanto, este es un problema muy importante. O sea, no vamos a encontrar nunca un sistema sanitario privado que responda a los criterios del mercado y que sea eficiente. Estas características nos alejan de cualquier comportamiento eficiente. La incertidumbre de los profesionales nos lleva a esas variaciones que también se han hablado en la práctica médica y que ahí tienen un ejemplo del atlas que se va produciendo de variaciones en la práctica médica. Por si no lo conocen, les sugiero que accedan a él, porque es muy llamativo es muy llamativa la existencia de estas variaciones, y esto generalmente tiene mucho que ver con la incertidumbre de los profesionales sanitarios, ¿no? Aquí los distintos intentos de estudiar estas variaciones, quizás el más potente sea el de la hipótesis de la utilización inapropiada, que nos lleva o bien a una sobre o a una infrautilización, porque tenemos distintas preferencias o distinto nivel de conocimiento respecto a lo que tenemos entre manos en nuestras acciones. Y esto nos lleva a una pérdida de bienestar importante, ¿no? Esto es, podríamos hacer las cosas más eficientes. Bueno, dicho esto, en la parte de incertidumbre, por no entrar en la de los pacientes, vamos a la otra característica, que es la que nos va a llevar al objetivo final, que son las asimetrías de información. Siempre se ha tratado como la asimetría de información dentro de la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Y claro, la función que decía yo, objetivo, o la función de utilidad, o la función que trata de maximizar, por utilizar los términos nuestros económicos, un profesional sanitario, pues tiene elementos que unos son, digamos, más éticos o más altruistas y otros más egoístas, ¿no? Y esto ya ha salido aquí mucho hoy, y por tanto no hace falta entrar en detalle, pero sí me gustaría que sepamos que en todos los profesionales, no solo los sanitarios, pero yo soy profesional sanitario, y me identifico bastante con una función de utilidad de este estilo, ¿no? Tengo mucho interés por hacer las cosas bien con mis alumnos, en mis tareas investigadoras, incluso cuando las he tenido en las de gestión dentro de la universidad, pero no olvido los otros aspectos que podría considerar más de tipo egoísta. En el caso de los profesionales sanitarios esto está exacerbado, porque el médico tiene, esto yo creo que es una frase de penal. El médico decide gran parte del gasto, sus contratos son incompletos porque no es posible cerrar un contrato totalmente con todas las contingencias cubiertas, porque quedan muchísimos derechos residuales de decisión y control, ¿no?, en manos del médico. Por tanto, tiene una gran autonomía a la hora de decidir. Esta libertad clínica es fundamental, ¿no?, para ejercer, ¿no?, medicina. Y luego estamos en un entorno como las organizaciones sanitarias públicas, donde los incentivos, ni siquiera los tradicionales, se pueden poner bien, porque el sector público tiene mucha dificultad para incentivar. Entonces, aplica muy bien en este contexto lo que se llama la teoría del agente principal en la economía de las organizaciones, ¿no?, que va a hacer este conflicto entre la libertad clínica y la eficiencia. En este caso, lo que se habla, lo que la teoría nos dice, es que
el principal, que es a quien servimos, ¿no? Nuestro paciente o nuestro gestor. Vamos a hablar hoy sobre todo de esta relación, ¿no? El médico doble agente decía Adela esta mañana, doble agente. El principal tiene que intentar atraer a la gente hacia sus objetivos, ¿no? Esta es la idea de la teoría agente principal, y su objetivo será minimizar el coste de lograr esta atracción. Esto sería hacer un contrato eficiente o un contrato óptimo de incentivos. Esto es lo que normalmente nos dice esta teoría. Bueno, esto simplemente quiere decir que estas relaciones de agencia no se producen solo en las dos que hemos dicho, es que a todo nivel las decisiones, empezamos ya en el Parlamento, pero me interesa sobre todo esta, ¿no? La que liga a los gestores con los profesionales sanitarios. Puede suponer que la relación médico-paciente no es de agencia en ese momento, y que la de gobierno con sus gestores, y aquí va una cuña crítica, tampoco, porque normalmente son la voz de su amo, son comisarios políticos, con todo respeto, sobre todo a esta institución que lleva más de 25 años quitando esa relación tan estrecha entre el político y el gestor, ¿no? Está formando profesionales de la gestión, ¿no? Por tanto, con todo respeto a esta institución, pero sí que es cierto que uno de los problemas de nuestras organizaciones puede ser ese, que hay demasiada identidad entre el político y el gestor, y que quizás debiera haber menos. Bueno, pero vamos a la línea roja, y esto es anterior a que se empezase a hablar de líneas rojas para la sociedad en nuestra sociedad, y a la relación médico con sus gestores. Rápidamente, los incentivos, todas las políticas de contratos de incentivos, y por cierto, siguen dando premios Nobel a los economistas que se han dedicado a los contratos. Los dos Nobel de este último año, precisamente, han sido economistas que se han dedicado a los contratos óptimos. Oliver Hart y Ben Holstrom, los dos se han dedicado a estas cosas y nos han dado muchísimas pistas sobre cómo incentivar, sobre cómo introducir no copagos, sobre cómo debe ser la relación público-privada, sobre cómo establecer los contratos de riesgo compartido. Si no conoces con certeza lo que va a ser el resultado, déjalo para después, cuando ya sepas con mucha más certeza lo que ha pasado, y entonces os dividís el riesgo de los dos, ¿no? Estos son los contratos de riesgo compartido, y por supuesto los contratos de incentivos con los proveedores sanitarios. Entonces, por ser un poco rápido, la teoría económica estándar casi siempre se ha basado en los pagos monetarios con carácter exclusivo. Y sin embargo, lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años es que se ha desarrollado lo que llamamos la economía del comportamiento, muy de la mano de la psicología, ¿no? Hemos trabajado cada vez más con la psicología, y espero que dentro de poco también con la neurociencia, ¿no? Pero de momento con la psicología se han logrado avances muy importantes, ¿no? Lo primero que hemos constatado es que los individuos no maximizan sus pagos, sus objetivos basados en su propio interés exclusivamente. No se han oído hablar en teoría de juegos, que es lo que usa la economía desde hace años, del juego del ultimátum. Esto quizás merezca la pena que sea un minuto, es decir, que explicar este juego. Si yo tengo 1.000 euros y te los ofrezco 1.000 euros, ¿no? Soledad, y le digo, distribúyelos con Luis Andrés, de la manera que te dé la gana. Si Luis Andrés acepta tu oferta, adelante con el reparto. Si no la aceptas, te doy los dos sin nada. Bueno, ¿cuánto lo ofrecería? La mitad. Bueno, si es la mitad, no está siendo un economista de estos, ¿no? Pata negra, porque un economista pata negra diría, a ver, si yo le ofrezco 1 euro, él pasa de tener 0 a 1 euro, por tanto, maximiza su satisfacción, pero Soledad sabe que no le va a aceptar,
y que se arriesga a no tener nada. Y esto es un poco la idea que Paul Timatun nos da, ¿no? De que, claro, le llaman así porque es solo de una sola vez, no se puede ir avanzando. ¿Qué nos dice esto? Pues que efectivamente hay otros aspectos que van a mejorar, que no es solo el 25%. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy tontón, pero es de los primeros, en línea con esto se ha desarrollado en economía toda una nueva rama que se llama la teoría de las preferencias sociales, ¿no? Donde el altruismo, las normas éticas, los requisitos de servicio, etcétera, parecen formar parte importante de nuestras decisiones, ¿no? Y esta lleva ya muchos años trabajándose con esto, etcétera, ¿no? Y esto ha permitido desarrollar nuevas cosas en los mecanismos de incentivos o en las teorías de incentivos, tratando de profundizar en los fundamentos psicológicos y entrando en nuestras organizaciones y en esta idea las organizaciones que provían bienes colectivos, ¿no? Pues la sanidad, por ejemplo, sin ir más lejos, persiguen metas que no son necesariamente la más importante del beneficio económico, está claro. Y nuestros trabajadores, los profesionales sanitarios, por ejemplo, se ven a sí mismos como agentes prosociales, ¿no? Que comparten con su organización el objetivo de proveer a la sociedad de bienes, servicios públicos y de valor interés social, ¿no? Esto es lo que observamos en nuestras organizaciones. Yo creo que Ale la Cortina nos ha puesto bien claro este esquema, ¿no? Bueno, pues si las motivaciones no monetarias importan, los incentivos no monetarios también deberían de ser incorporados. Esta es la idea. Entonces, aquí es donde surgen las ideas de identidad, como la que ha trabajado Luis Andrés, y las de motivación en nuestras organizaciones. Y aquí a esto hemos dedicado un poquito de cada cosa. Identidad, motivación intrínseca y los efectos de expulsión. Esto lo hemos traído de la psicología, pero ya está muy incorporado a toda la teoría económica del comportamiento, ¿no? La identidad, la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, en nuestro trabajo, con nuestro equipo, con nuestra organización, puede influir en el comportamiento económico de los trabajadores o de los profesionales, ¿no? Puesto que actúa como una motivación interna no monetaria. Si estos médicos hubieran dicho no estamos absolutamente identificados con el SAS, probablemente el SAS no tendría que estar pensando mucho en ver qué incentivos monetarios añadir, ¿no? Porque es gente no nada para la cabeza, ¿no? Nada nuevo. La idea, y aquí es donde el modelo teórico que desarrollamos en este trabajo con Verduz y Nieto, es que el principal puede cambiar e impulsar la identidad, hasta conducir a los agentes hacia las metas, a compartir las metas organizacionales. Esta es la idea. ¿Cómo? Pues le llaman socialización a esto, hay muchos autores que han trabajado en esto, y la forma de hacerlo pues es introduciendo acciones, llevando a cabo acciones, inversiones, ¿no? Que promuevan pues, el sentido de misión, la cultura, objetivos comunes, etcétera, ¿no? Esto es lo que Akerlof y Crampton llamarán después, más tarde, capital motivacional, ¿no? Una especie de máquina de motivar, ¿no? Como la de la del caso. Ejemplo, West Point, por ejemplo, aquí dedican muchísimo esfuerzo en la Academia Militar de los Estados Unidos a convencer a los cadetes de que ellos son oficiales del ejército americano. ¿Os imagináis nuestras organizaciones sanitarias? Hasta que el cadete sale convencido de que esa es su misión, ¿no? Y en el mundo privado hemos encontrado un ejemplo que también ha dado la vuelta al mundo. Kodo Sarachaga fue el gerente de esta empresa que era Iriza, que produce autobuses, ¿no? Y que logró, conciliando la vida familiar y la laboral y organizando la empresa de esta manera, pues tratar de logró que los trabajadores se sintiesen absolutamente parte de la organización. Esto ha dado la vuelta en la experiencia de Iriza, y la recomiendo también para quien quiera trabajar estas cosas. Está aquí la identidad, que parece que es algo importante porque es motivador.
La motivación intrínseca, esto no hace falta desarrollarlo mucho. Esto los psicólogos nos dicen. Yo soy motivado intrínsecamente cuando derivo satisfacción del hecho mismo de realizar una acción, ¿no? Esto, como ha salido tantas veces esta mañana, yo creo que esto está claro, ¿no? Esto es lo que estamos buscando en el buen médico, etc., ¿no? La motivación extrínseca, o sea, la que nos viene impuesta o mediante la regulación, esta es otra, es una que nos viene para resolver o para buscar un resultado que es separable de a la propia acción. Es que queremos reducir costes, es que queremos reducir la lista de espera, es que queremos... Estos son motivaciones extrínsecas, ¿no?, que pueden o no, digamos, hacerme identificarme o no con esto. Y los efectos de expulsión, esto es algo también importante, es que todos los autores estudiaron los efectos que pueden producir los incentivos explícitos, ¿no? Comando y control, incentivos monetarios explícitos, etc., palo y zanahoria, etc. Este tipo de incentivos pueden minar la motivación intrínseca. O sea, la motivación intrínseca puede variar con la edad, con el estado familiar, con miles de razones, ¿no? Pero a veces este esfuerzo externo, ¿no?, esta motivación extrínseca que te lleva a buscar un objetivo, etc., probablemente pueda lograr minar. Y esto es lo importante, ¿no?, saber si esto ocurre. Por eso se me ha ocurrido coger algunos ejemplos, de los cuales seguro que son conocidos por algunos de ustedes, me imagino, pero el más comentado es este de las guarderías de Haifa. ¿Es conocido este ejemplo? Pues muy rápidamente. Estos dos autores, Jensi y Rusticini, en el año 2000 publican una conclusión del trabajo que habían hecho, que era... habían observado que los padres, o las padres y madres que van a recoger a sus hijos a la guardería a las 4 de la tarde en Tel Aviv, pues unos son puntuales y otros no tanto. Claro, el que no es puntual obliga a profesores de la guardería a quedarse ahí esperando hasta que lleguen sus padres, no los van a dejar. Entonces, no sabían cómo resolver este problema y llegaron a una conclusión. Bueno, pues vamos a poner una multa al que llegue tarde. ¿Qué es cosa más sensata de entrada, ¿no? $3 al que llegue tarde. Muy bien. ¿Qué pasó? Pues que los que llegaban tarde ahora llegaban tarde conscientes y sabiendo que estaban pagando por llegar tarde. O sea, habían cambiado el sentido de la acción. No iban a recoger los hijos, estaban pagando un extra porque les guardasen a los niños hasta que a ellos les venía bien ir a recogerlos. Total, no tiene nada que ver con la original. El task meaning change, que se llama, ¿no?, el cambio en la naturaleza de la acción, se había producido claramente por el uso de un incentivo monetario. Bueno, este es un ejemplo también muy chiquitín, ¿no? Titmus, que es un científico social que publicó un libro muy conocido en el año 70, también analizó otro tipo de efecto de este estilo, ¿no? Comparó las donaciones de sangre en Estados Unidos con las de Inglaterra. Inglaterra es el típico acto voluntario, que es voluntariado, solidario, etc., y en Estados Unidos se pagaba por las donaciones. Entonces había muchas menos donaciones en Estados Unidos que en y Titmus esto lo decía, es que el sentido monetario expulsa la motivación intrínseca. Yo, donante de sangre, si me dicen que me van a pagar por donar sangre, es que renuncio a ser. Me siento mal, porque yo había ido por eso. Esto está meaning change, ¿no? Ha cambiado la naturaleza de la acción. En una tesis que hicimos en el 14 con María Herrera, hemos trabajado los incentivos que estarían dispuestos a recibir en la donación de sangre y de órganos de vivo en una muestra pues, de unos 400, parte donantes, parte gente de la universidad, etc., pues llegábamos a conclusiones muy similares. Había incentivos
que la gente estaría dispuesta a aceptar, pero nunca los monetarios. Por ejemplo, pues que te hagan un test de sangre. Vale, que se conozca mejor, pues está, bueno, podría ser un incentivo, ¿no? Pero siempre incentivos de este tipo, la medalla, ¿no?, de los 20 litros ganados, este tipo de cosas, bien, pero no en lo monetario, porque esto disuadiría la donación, ¿no? La gente no quiere donar si hay incentivos de tipo monetario. Bueno, son pequeños ejemplos, pero que nos van orientando sobre que lo importante sería considerarlos, ¿no? Y por tanto tener en cuenta que los incentivos no monetarios igual tienen más sentido de trabajar. Y en el contexto principal agente en economía también se han producido muchísimos trabajos al respecto. Entre otras cosas Tirol, premio Nobel de Economía, que estuvo por aquí, que estuvo aquí en la escuela, pues ha trabajado este asunto de los contratos en este sentido. Bueno, entonces, como ya llevo un ratito, no voy a hablar de la influencia de la motivación externa sobre la motivación intrínseca, pero ya se puede imaginar que hay regulaciones que nos llevan a más hacia la motivación y regulaciones que nos llevan más a la identificación con la tarea, con la acción, o incluso a la integración de eso que me viene de fuera hacia mi propia motivación. O sea que, según como organicemos esta regulación, tenderemos a ensanchar, reforzar la motivación intrínseca, mantenerla, a veces impulsarla, cuando está un poco decaída, o a hacer lo contrario, ¿no? Entonces estos son los pequeños detalles de esas regulaciones que tenemos. Bueno, entonces sobre eso hemos hecho un modelo primero teórico y luego la aplicación empírica. El modelo teórico lo voy a pasar muy rápido, pero estamos hablando básicamente de profesionales que tienen motivación intrínseca de partida. El nivel intelectual ya hemos visto hoy con creces que es muy elevado, su desempeño tiene una relevancia enorme, son agentes, ¿no?, en el sentido de la relación agente principal, tienen derecho de propiedad limitada, como hemos dicho, que ya nos ha añadido, bueno, pero tienen mucha insatisfacción, muchos de ellos nos han hablado de los quemados. Entonces, para simplificar lo que hemos planteado aquí es que ya, y como resumen, y casi avanzando el resultado, los sistemas de incentivos generalmente monetarios desconsideran la identidad. Los incentivos monetarios y toda la regulación, supervisión y control pueden minar nuestra motivación intrínseca y provocar justo lo contrario a lo que pretendía, y tenemos que rediseñar eso, ¿no? Entonces hacemos un modelo que tiene esos criterios, que es un modelo un poco teórico, dinámico, de agente principal con azar moral, con motivación, etcétera, y que nos da un resultado, bueno, los jugadores, el principal y el agente, que no merece la pena entrar en simplemente la conclusión o el resultado, perdón, es que aunque tengas que invertir inicialmente en motivar o en lograr mayor identificación, quizás tiene un coste de inicio, a largo plazo, si te da tiempo a amortizar eso, y con el ahorro que has podido tener con de no tener que poner incentivos monetarios, ¿no?, porque has encontrado gente más identificada, más motivada, podría resultar efectivo el control del gasto. Y de paso, probablemente atenderíamos muchas demandas que nuestros profesionales hacen. Si me dejan, entonces saltamos al trabajo empírico para poderles explicar lo que tienen aquí. La pregunta que nos hacíamos es si tenemos espacio para recuperar o ensanchar la motivación intrínseca de los profesionales. Lo que hicimos fue pensar que había que preguntarles a ellos mismos, ¿no? Entonces, sobre su motivación, sobre si había efectos que expulsaban su motivación y cuáles para ellos serían los efectos que les ensancharían su motivación. Es decir, que el resultado
es teórico, claro, porque te dicen lo que creen que ocurriría, pero no estamos trayendo ningún trabajo de constatación empírica. Disculpa, estoy enviando todo. Vale. Bueno, entonces hicimos entrevistas semiestructuradas a médicos allí en el Servicio Navarro de Salud, os es una idea. Como hay una cierta saturación de respuestas, con 16 entrevistas nos pareció que habíamos saturado más o menos lo que estábamos buscando. Aplicamos un programa de datos cualitativos que se llama el Atlas-T, con eso sacamos los resultados, ¿no? ¿Qué nos dicen los médicos? Ellos dicen que tienen motivación intrínseca, que es una de las hipótesis que estábamos buscando, disfrutan de su trabajo, les gusta lo que hacen, quizás la selección tampoco era representativa, simplemente fuimos introduciendo nuevos profesionales, casi todos con responsabilidades en la gestión clínica, etc. Y encuentran satisfacción en su desempeño. Y su motivación intrínseca ellos la ven en tareas relacionadas con dos misiones: la atención directa a los pacientes, o bien empatía, o preocupación por la calidad de la asistencia, por la calidad del dolor y sufrimiento, etc. Y también la mejora continua de su cualificación técnica, sus habilidades y conocimientos técnicos. Decir esto como media, esto probablemente no tenga mucho sentido, porque aquí es donde encontraremos de todo, ¿no? Pero esto es lo que nos, al menos alguna de estas, todos nos decían tener, ¿no? Como parte de su motivación. Bueno, ¿qué es lo que mina su motivación entonces? Y esto para el debate puede ser de interés, ¿no? La carrera profesional, tal como estaba diseñada, no creo que sea comparable a la que tienen ahora aquí en Andalucía, lo que será distinta y mucho más incentivadora que en Navarra. Los programas de los responsables, los programas de autoconcertación, ¿no? Peonadas, ¿no? Que es terrible cuando oyes al director del servicio o a un jefe de servicio de cirugía decirte que es que a mí no me operan por las mañanas, algunos. Sí, eso se lo he dicho a un jefe de servicios, que algo ha funcionado muy mal ahí, porque ese no es un sistema efectivo, es un sistema para sacar lista de espera, pero que tiene un efecto incentivador que a su vez puede tener efectos perversos, ¿no? El control unilateral de la administración, o sea, la imposición, ¿no? Lo que es la motivación extrínseca en su peor versión, ¿no? La que nos lleva más hacia la motivación a motivación. La ausencia de gestores profesionales, que lleva a que se puede trabajar y ha salido, y la planificación sin la participación de la profesión. Esto era lo que a ellos les parecía que hacía más exclusión de su motivación, o sea, claro, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo evolucionó la lista de espera quirúrgica después de las peonadas en el 14, esto es diciembre de cada año, cómo evolucionó la lista de espera quirúrgica en 2 años fue reduciendo, pero luego se logró y fue a más. De nuevo, tampoco representativo ni estadísticamente significativo, pero bueno, es una sugerencia de algo que parece predecible, ¿no? La peonada probablemente la tenga ese. Bueno, ¿y qué es lo que hacen los niños? Bueno, pues ellos básicamente planteaban tener más tiempo, más flexibilidad para poder ofrecer una atención más personalizada, el conocimiento profesional, que ya se hablaba aquí bastante, más espacio para investigar docencia y formación. Y en este sentido, recuerdo siempre cuando empezó la medicina basada en la evidencia y la formación, y se hablaba mucho de la formación y no el manual de cada uno, etc. Se insistía mucho que la formación no debería de ser elegida necesariamente por el profesional, sino que probablemente había que buscar las lagunas, ¿no?, de formación que tenía, ¿no? Porque si yo hago siempre lo que me gusta hacer, probablemente no estoy enseñado. La autonomía para organizar el trabajo y estar objetivos, son ideas muy generales, y desde luego la participación, ¿no? Parecía fundamental, ¿no? Y esto podría ser una forma de invertir en capital motivacional. Nada de aquí es nuevo, por tanto no merece la pena que pierda el tiempo. Es decir, bueno, esto no es más que una propuesta.
Entonces esto habría que contrastarlo. Solo he encontrado esta contrastación sólida, pero es en un contexto tan diferente que no sé. Pero aquí Jonathan Polstad es un economista que publicó en la revista más importante de economía del mundo, American Economic Review, un artículo que además recibió el premio al mejor artículo de economía de la salud en el Congreso Mundial de Economía de la Salud, que es el cada año. Y venía a contarnos que dando una información nueva a los cirujanos de cirugía cardíaca en Pensilvania, y esa información nueva era unas tarjetas que les informaban sobre sus resultados en términos de mortalidad ajustada por riesgo en sus pacientes. Son cirujanos que no están en un hospital, van haciendo operaciones en distintos hospitales, o sea, no sería por eso comparable. Estos cirujanos con esas tarjetas que les daba esa información en relación con la de sus colegas, resulta que pudo analizar en este estudio qué efecto conseguía el mercado ganando, en mejora de la salud, reducción de la mortalidad, solo por cambios en la demanda, que sería lo que sería seguir solo al mercado que se fijan los beneficios, etc. Y qué efectos tendría el hecho de que fueran agentes que aparte del dinero les interesaba, que estaban muy motivados intrínsecamente. Y llega a la conclusión de que la motivación intrínseca logró un resultado 4 veces mayor a la parte del mercado. Esto simplemente lo comento como un trabajo empírico, conocido, bien publicado, etcétera, complejo, porque es un modelo complejo de leer, etcétera. Bueno, nuestros modelos están en 3 documentos de trabajo que los tienen ahí. Uno de ellos ya es el artículo que les he mencionado y por tanto nada. Acabo aquí y quedo a su disposición. Gracias. Me acuerdo que es directora gerente del hospital. Gracias, en primer lugar, gracias a la escuela por invitarme a estar aquí, y yo quiero dar gracias sobre todo a los ponentes que me han precedido, porque la verdad es que me han puesto en bandeja un marco inmejorable. Yo he tomado notas, las tengo por aquí, las voy a ir recuperando a medida que hable, pero yo creo que la primera conferencia, la de la cortina, a mí me ha expuesto un marco magnífico, que además yo creo que se relaciona con muchas de las cosas de las que les quiero hablar. Y luego, posteriormente, de todos los demás, incluso de las intervenciones que he ido viendo, he ido tomando algunas notas porque creo que al final la idea es que hay una convergencia en el planteamiento de cómo tenemos que interpretar las cosas, que es muy interesante. A ver, dirigir profesionales, ya les digo que no es fácil. Y no es fácil porque fíjense ustedes la cantidad de elementos que han aparecido, la cantidad de información, la cantidad de teorías, la cantidad de marcos que han aparecido a lo largo de esta mañana, que luego además los que estamos gestionando tenemos la obligación de conocerlos, desplegarlos y tener resultados. Yo les digo que no es nada fácil. Y además incluso la última vez a mí me ha hecho plantearme una cosa que no me había planteado hasta hoy, y no porque no conozca la teoría, sino porque sencillamente no se me había ocurrido que yo tenía que aplicarme eso, y esa perspectiva de género. Que hasta hoy, les prometo que hasta esta mañana, no se me había ocurrido pensar que yo tengo un condicionamiento de género que hace que haga las cosas de una determinada manera. Pero bueno, me viene fenomenal, lo incorporo y además se lo cuento, ¿no? Resulta que claro, es verdad que normalmente se dice que las mujeres tenemos una tendencia más a generar y a movilizar lo que es la parte emocional en las organizaciones, y que probablemente los hombres tienen una tendencia más focalizada a los resultados. Tenemos que ver, a mí la pregunta que me surge es si esa movilización de emociones es necesaria y nos conduce a una serie de resultados que son diferentes o no. Eso ya lo veremos.
En cualquier caso, este es el primer marco desde el que yo les quiero hablar. Dirigir profesionales tiene dos vertientes desde mi punto de vista. En primer lugar, que estamos dirigiendo realidades, pero muchas realidades, realidades múltiples. La primera realidad múltiple es la del gestor, la mía. Mi marco de conocimiento, mi propia perspectiva, mi visión de las cosas. Y en mi caso, además, como les he dicho, encima por ser mujer, que no lo he identificado hasta hoy. Que ya es triste, pero es cierto. Pero no solamente la mía, sino la de todos los que están a mi alrededor. Es decir, no la perspectiva y la visión de los demás, la visión de cada uno de los demás, que no es lo mismo que la visión de los demás, como ya ha quedado más patente en la mesa anterior. No podemos generalizar, no podemos globalizar. Hay diferentes perspectivas en función del individuo que observa el fenómeno. Y pueden ser diferentes, pero todas aportan matices que hay que saber identificar. Eso es importantísimo. Pero además, tenemos que dirigir contextos. Fíjense que dirigir una organización ahora, en enero de 2017, probablemente no se parece en nada a lo que era dirigirla en el contexto del año 2007, estoy hablando hace 10 años, por ejemplo. Y estoy poniendo un número al azar. Pero lo que quiero decir, luego verán de lo que estoy hablando, es que el contexto ha evolucionado a una velocidad vertiginosa y nosotros muchas veces tenemos una cierta inercia que es mucho más lenta que la velocidad social a la que se están produciendo los fenómenos. Y eso tenemos que reflexionar sobre ello. Vamos en primer lugar sobre el tema, yo no sé por qué dirijo hacia allá, si es hacia aquí que tengo que dirigir. En primer lugar, un diagnóstico organizacional. Es verdad que cuando uno llega a esto de la gestión o llega a una organización, inmediatamente se ve avasallado por montones de información que tiene que ver con los presupuestos, información que tiene que ver con los contratos con el servicio, con los contratos programa, contratos de gestión con cada uno de los servicios, información que tiene que ver con plantillas, información que tiene que ver con indicadores, es decir, hay un volumen de información ingente. Y además se te espera que precisamente tú des cuenta del resultado respecto a eso. Y eso es importantísimo, evidentemente, porque esa es la parte objetivable de tu trabajo. Es fundamental. Lo que pasa es que hay una parte, esa es la parte hard que llamo yo, pero hay una parte que es la parte que yo llamo soft, que es la parte invisible, los intangibles. A la pregunta de si esos intangibles son necesarios para mejorar los resultados hard, la ha respondido ahora mismo el profesor Cabasés. Yo es que casi no tengo que decir nada más, gracias, porque la respuesta está ahí. Evidentemente, hay que ser capaz de identificar esos intangibles, movilizarlos y alinearlos para conseguir algo. Pero lo primero de todo es que hay que identificarlos. Claro, todas las organizaciones se mueven en dos planos. Hay el plano explícito, el plano que todos somos capaces de identificar. Sabemos a qué se dedica una organización de salud, sabemos la diferencia, o deberíamos saberla, entre un hospital comarcal, lo que aporta un hospital de referencia. Sabemos la diferencia de lo que aporta una atención primaria de una atención especializada. Todo eso que cuando le preguntamos a alguien ¿y esto qué hace?, es capaz de explicar. Pero luego hay una parte que es el conocimiento tácito, es la cultura tácita, que es esa cultura que va por el plano de abajo, es una cultura invisible. Pero es lo que realmente se forma a partir de los conocimientos, a partir de las preferencias, a partir de los valores y de la cultura de cada uno de los profesionales que conforman esa organización. Y a ese conocimiento tácito nadie le hace ni caso. Bueno, pues mi primer mensaje es que es fundamental. Es el primer ojo hay que ponerlo sobre eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo no les voy a contar nada que ustedes no sepan, porque además aquí Joan Carlos Marc tiene un decálogo estupendo de cómo hay que ser directivo, cómo hay que ser gerente, coordinador o responsable de un equipo. Yo no les cuento nada. Pero hay una serie de cosas que son básicas, conocidas por todo. Hay que escuchar. La capacidad que tiene una organización de fidelizar y comprometer a sus profesionales está directamente relacionada con la capacidad que tiene de escucharles. Tampoco digo nada que no se haya dicho ya, pero es que es así. Es que la teoría nos la sabemos todos. El problema es que luego tenemos unas dificultades importantísimas a la hora de desplegar esa teoría. Y ese es el reto de los gestores. Tenemos que ser capaces de comunicar. El otro día en un reportaje, creo que era Elvira Lindo, ella decía que los que tienen capacidad para comunicar tienen muchísimo terreno ganado. Y es verdad. Porque comunicar significa trascender, significa convencer, significa dirigir, significa liderar. El que no comunica puede ser muy bueno, pero no conseguirá ese movimiento de toda esa parte invisible de la organización.
hay que perder el miedo a rodearse de los mejores. Comentaba el doctor Cabasés que es verdad que hay un vínculo entre el aspecto político y la gestión, que es un vínculo, bueno, pues que hay que tener en cuenta, claro. A pesar de que los gerentes siempre decimos que nosotros somos técnicos, bueno, pues al final hasta los técnicos los nombran los políticos, con lo cual es muy difícil convencer a los profesionales de que eso no es así, por mucho que tú te creas que no es así, ¿no? Entonces hay que perder el miedo de rodearse de los mejores, hay que buscarlos. Los mejores significa que tú no tienes que tener miedo de tener alrededor tuyo gente que sea mejor que tú. De hecho, es lo deseable. Yo a mi alrededor les aseguro que tengo gente muchísimo mejor que yo. Porque la he buscado debajo de las piedras y la he encontrado, tengo esa suerte. Porque yo no soy buena en todo. De hecho, soy buena en muy pocas cosas. Pero tengo un equipo que al final es el que consigue mis resultados. Y eso hace que todos seamos buenos. Y evidentemente tenemos que actuar como coach, pero casi como coach de la organización. Identificar cuál es el identificar cuál es el potencial y trabajar fundamentalmente en eso. Bueno, nada que ustedes no sepan, nada que todos no sepamos. Y luego tenemos que llegar a ese diagnóstico de la organización. Yo aquí les he puesto 4 ideas de mi propio diagnóstico de la organización. Esto está hecho el año pasado de mi hospital, no le haga mucho caso porque bueno, sí, es algo muy particular. Pero sí que, a ver, había alguno que era pertenencia cuestionada. Lo que hablaba antes el doctor Cabasés es que hablaba de la identidad, de el sentirse que formas parte de algo importante y que eso hace que vayas a trabajar con energía, que entiendas qué estás aportando. La identidad es fundamental. Ese sentimiento de decir yo formo parte de algo más grande y mi contribución sirve para perpetuar que ese algo siga siendo más grande, eso es importantísimo fundamentarlo, explicitarlo y que sea visible además por los demás. En nuestro caso, fíjense, aquí abajo, esta es la base que utilizamos normalmente el equipo directivo para cualquier presentación que hagamos. Y contiene una pregunta, está escrita en mallorquín o en catalán, que pone quin hospital volem, que es, en castellano significa qué hospital queremos. Porque cuando uno llega a un hospital o llega a una organización como gerente y quiere saber qué es lo que está pasando, la pregunta es ¿qué puedo hacer por ti? Y en esa pregunta, en formular esa pregunta hay que invertir mucho tiempo. Lo que decía él también, si luego eres capaz de sacarle partido a ese tiempo, entre comillas, que pierdes, estás ganando mucho. En nuestro caso fue así, ni más ni menos. En nuestro caso perdimos, y fíjense que lo entrecomillo muchísimo, invertimos muchísimo tiempo en hacer ese análisis organizacional, identificando quién eran los stakeholders, quién eran los grupos de poder, quién eran los referentes, quién eran los capaces de crear opinión, los generadores de opinión en el hospital. Y nos sentamos con todos y cada uno de ellos, con todos. Y de hecho con algunos seguimos sentándonos periódicamente en una periodicidad preestablecida. Y a todos se les formula la misma pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Claro, yo les aseguro que muchos no sabían responder. Porque nunca se habían preguntado. Y decían, bueno, pues no sé lo que tú me digas. Digo, yo no. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para hacer crecer el hospital. Pero para saber por dónde tengo que ir, me lo tenéis que decir vosotros. Esa pregunta se formuló una y otra vez y al final configuró el lema de nuestra dirección, que es preguntarnos una y otra vez ¿qué hospital queremos? Pero esa pregunta se la lanzamos a los demás. No lo decidimos nosotros. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que trabajar una identidad. Y tenemos muy claro que si esa identidad no surge de los valores, las preferencias y las opiniones de los trabajadores, está abocada al fracaso. Y que cuando nosotros nos vayamos, mi equipo directivo se vaya, será papel. Por tanto, si queremos trabajarlo de verdad a niveles profundos de la organización, esta pregunta tienen que responder los profesionales, no los directivos. A partir de ahí identificamos la visión. ¿Y qué hacemos? La visión lanzamos a toda la organización hacia ella. Pero esa visión sale de todos. Y además, fíjense abajo que pone virtudes, que me hace muchísima gracia. Porque claro, yo allí tenía puesto valores. Pero resulta que, creo que fue el viernes pasado, el director médico de mi hospital estuvo en una jornada de la SEOM para residentes y entonces hablaba Begoña Román, de ética precisamente. Y entonces me vino una idea, me dije, es que he oído una cosa que me ha encantado.
y que es que Begoña proponía, que además lo he dicho de la cortina también, yo también me lo he anotado, digo, bueno, está clarísimo, ¿no? Que es que vamos a hablar más allá de valores. Valores son las características, son la visión que tú tienes de las cosas. Ese marco que te dice cuando algo está bien o cuando algo está mal. Pero los valores pueden ser positivos o negativos. Claro, las virtudes, ha dicho Adela, que son los hábitos que predisponen a obrar en el buen sentido. Y esa es la parte a la que yo me quería referir. Lo que tienes que hacer es identificar cuáles son las virtudes de tu organización y potenciarlas. Todos los que hemos hecho formación en gestión nos han repetido hasta la saciedad que los valores no los puede determinar la dirección, que los valores hay que preguntárselos a los profesionales. Esto está en todos los libros, nos lo sabemos todos de memoria, casi nunca se hace. Bueno, pues no solamente tenemos un reto doble, no solamente tenemos que identificar cuáles son los valores, sino de entre todos los valores identificar cuáles son virtudes y potenciarlos. Y les digo que no es fácil. Eso en cuanto, no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, voy bien. Vas bien. Es que yo me lío y pierdo el tiempo. Pero claro, hablamos de que ese es el punto de partida, es decir, conocer la organización. Yo no me voy a extender mucho más en eso, aunque podría contarles mil cosas, pero tener muy claro que esto no puede ser solamente poesía. Esto sale en todos los libros, sale en todos los estudios, todos sabemos que esto es lo que hay que hacer y que está muy bien, pero es que hay que desplegarlo y hay que desplegarlo de una forma objetiva. Si toda esta parte emocional de trabajar el conocimiento de la organización, de trabajar el trabajo en equipo, porque además hemos hablado también de trabajo en equipos, también comentaba Adela que era una de las excelencias, ¿no? Lo de la capacidad de trabajar en equipo. Estamos diciendo, pues, no sé, una obviedad, claro que tenemos que trabajar en equipo. Pero es que todo eso al final tiene que tener un resultado. ¿El trabajo en equipo para qué me sirve? No solamente me sirve para tener mejores resultados un proyecto en el que intervengan todos los que tienen que intervenir. Me sirve para colocar a cada profesional en la organización. Me sirve para que aquellas personas que tradicionalmente se han sentido poco escuchadas de repente tengan un papel protagonista. Tan protagonista como el de los demás al menos. Me sirve para controlar cuáles son las tensiones internas. Me sirve para modificar las dinámicas. Me sirve para generar sinergias. Por eso les digo, toda la teoría está muy bien, pero es que el reto es cuando esto tienes que desplegarlo. Y además tienes que desplegarlo y tienes que documentarlo. Y además tienes que establecer indicadores y además tienes que evaluar los resultados y luego tienes que enseñarlos. Y esto es lo que bueno, el fregado en el que más nos está por nosotros. Y todo eso en un contexto cambiante. Y ahora cambiamos completamente de tercio. Yo les decía antes que probablemente la sociedad actual es completamente diferente a hace 10 años. Bueno, probablemente no, es una afirmación. Porque estamos en una realidad tecnológica que no se parece en nada. Una realidad tecnológica que está determinando la sociedad. Hay el debate eterno que seguramente los sociólogos podrían proponer o hablar mucho de ello, de si la sociedad está determinada tecnológicamente o la tecnología está determinada a la sociedad, ¿no? Eso podríamos hablarlo mil veces, pero que hay una convergencia entre las dos, un desarrollo y una evolución entre las dos, está clarísimo. Claro, ante esa realidad tecnológica resulta que nosotros encontramos una sociedad distinta, que se llama la sociedad red. Es decir, todo esto del trabajo en equipo, todo esto de ofrecer oportunidades, todo esto de establecer vínculos, todo esto de generar sinergias, que hasta ahora se movía dentro de un marco totalmente teórico y voluntarioso, ahora resulta que tenemos detrás una sociedad que no solamente nos facilita que lo hagamos, sino que lo ha hecho por sí misma, que es la sociedad red. Aquí estamos hablando de todo esto, estamos hablando de e-commerce, de e-learning, de e-government, es igual, todo funciona, todo flota dentro de un marco nuevo, un paradigma nuevo. Y yo les aseguro que hay una resistencia en esto importante, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando encuentro alguna persona o algún contexto en el que se resisten a pensar eso y dice, sí, esto está muy bien, pero bueno, esto es para los jóvenes. Yo siempre pongo como ejemplo el movimiento del 15M. El movimiento del 15M nace a partir de la primavera árabe, que nace a partir de una persona en una plaza en Túnez que decidió tuitear una represión policial, y todo eso generó un movimiento social que ha llevado a que hoy en día, por ejemplo en España, tengamos una situación política impensable hace una serie de años.
Y todo esto se ha gestado en las redes sociales. Nos gustará más o nos gustará menos, pero es una realidad. Podemos ir viendo hacia otro lado, pero es la realidad que tenemos. Pero somos conscientes de eso. Dice Manuel Castells, que es uno de los sociólogos más importantes que hay en el mundo sobre la teoría de la globalización y que además es español, que los comportamientos se apropian de Internet, que Internet no cambia nada. No cambia absolutamente nada. No hay una realidad virtual y una realidad real. No, estamos hablando de lo mismo. Hay una realidad que tiene dos manifestaciones, pero son la misma. ¿Por qué? Los comportamientos se apropian y lo amplifican. Esa es la ventaja que tiene la capacidad amplificadora. Claro, en esta propiedad hiperconectada tenemos la capacidad de generar la sabiduría de una manera muchísimo más grande. O sea, tenemos la capacidad de generar sinergias, tenemos capacidad de escuchar a otros, tenemos capacidad de incorporar las opiniones de los demás. Y todo esto tenemos que reflexionar sobre cómo lo podemos aplicar a lo que es la gestión en la práctica profesional. Fíjense, en el año 2007, bueno, Ferguson es el que hizo el libro de E-Patience, que estoy segura de que la mayoría de ustedes lo conocen. Está además disponible en internet en versión inglés y castellano. Pero decía una cosa muy interesante, que es que hablaba la voz del paciente. Decía, es que no queremos ni mejores hospitales, ni mejores prácticas médicas, ni aparatos más sofisticados, ni sistemas. Queremos pacientes más satisfechos. Y el paciente se siente más satisfecho cuando se le permite participar en el proceso de salud. Nuevamente la motivación intrínseca. Cuando alguien aporta, cuando alguien participa, sea profesional o sea paciente, su nivel de motivación se ve incrementada. Y esto se produjo en el año 2007. Nuevamente nos encontramos en un contexto en el que la teoría no la sabemos todos. Porque esto, vamos, ha salido a lo largo de la mañana, yo creo en todas las ponencias sale siempre la voz del paciente, incorporar al paciente, escuchar al paciente. Todo esto está gastado casi de tanto que le decimos. Pero no lo hacemos. Claro, estamos en un contexto en el que esto es lo que se llama en la TLS, el Personal Learning Environment, que quiere decir los entornos de aprendizaje personalizados en el contexto de Internet. Estamos hablando de que una cosa que se llama EduPunk o Educación Remix, que es que y todos los modelos tradicionales, un modelo de clase en una facultad con un docente y todas las personas sentadas, es un sistema que está en vías de extinción, porque ahora las personas profesionales aprenden de una manera muy diferente, porque aprenden a través de lo que pueden conseguir a través de sus propias redes, y les aseguro que el nivel de enriquecimiento es infinito, porque tienes acceso a una cantidad de información increíble, tienes acceso a una cantidad de profesionales espectacular. Entonces, la aportación que puede hacer un único docente frente a la aportación del conocimiento que se puede establecer dentro de un contexto de estos son incomparables. ¿Cómo queda el papel del docente, del profesional y del directivo? Cambia un poco, pero no desaparece. ¿Qué pasa con el profesional? Claro, tiene que tener unas competencias distintas. Insisto, hemos hablado muchísimas veces de la orientación al paciente. A mí ya les aseguro que me cansa repetirlo, porque es que llevamos tantos años hablando de eso. Una de las competencias importantes es que el profesional tiene que ser un gestor de la información. Hay tal cantidad de información, tal cantidad, que el profesional tiene que adquirir la competencia de identificar cuáles son las fuentes realmente razonables, identificar cuáles son los elementos que le generan sinergias, los elementos relacionales que realmente le van a aportar valor y cuáles no lo son. Y eso no es fácil, y eso tampoco se enseña en la facultad. Eso hay que aprenderlo a partir de la práctica, a partir del ensayo y el error, y a partir de acumular un montón de información que luego no vas a utilizar nunca, de tener el Mendeley ahí petado de artículos que nunca vas a usar porque nunca te vas a leer, porque nunca te van a interesar. Tener la capacidad de trabajar en red. Los hospitales lo tenemos claro, un hospital no está solo en medio de... ¿Cómo voy? Vale. Un hospital no está solo en medio de la nada, un hospital está obligado a trabajar con los demás, porque al final formamos todos parte de un sistema mucho mayor. Cualquier proceso depende de las perspectivas de que la veas, será macro, meso o micro, pero depende de la perspectiva siempre. Siempre lo que tú aportes formará parte de algo más grande, siempre. Esa perspectiva no hay que perderla. El aprendizaje continuo, que ya lo he comentado, la comunicación digital y la orientación al paciente, para mí están íntimamente relacionados. Cuando hablamos de comunicación digital, estamos hablando de tecnología de la comunicación. Tecnologías de la comunicación.
¿Qué importancia tienen las tecnologías de la comunicación en la relación profesional-paciente hoy en día? Las tienen todas. De hecho, yo hasta hace un par de semanas he estado participando en un proyecto de investigación que, bueno, era un tanteo, era un pilotaje, porque la N era pequeña, eran 112 o 115 profesionales, a los cuales, fundamentalmente médicos y enfermeros, se les preguntaba que cómo se posicionaban personalmente respecto a la utilización de sistemas de comunicación online con sus pacientes. Entonces, se exploraba el marco teórico, su posicionamiento personal, su discurso, y la mayor parte, un 70, un 80 y pico %, se posicionaban claramente a favor, pero no las usaban. Es decir, la mayoría están a favor, un pequeñísimo porcentaje se posiciona a favor y las usa, y la gran mayoría se posiciona a favor y no las usa, y solamente un pequeñísimo reducto dice que ni está a favor ni la va a usar. Muy pequeño. Claro, la siguiente pregunta que le hacías era ¿cuáles son las dificultades a la hora de utilizar esto? Y entonces las dificultades son las que te dice toda la bibliografía, no había absolutamente nada nuevo. Pues que la organización no acompaña, que no hay guías de práctica que te orienten sobre cómo tienes que hacerlo, que no hay tiempo porque te genera más tiempo, al final todo funciona desde una lógica casi capitalista, es decir, tengo tanto tiempo, ¿cuánto tiempo le tengo que asignar en mi jornada diaria a esto? Bueno, nada nuevo. Sin embargo, había otra pregunta que era, a partir de algo que me dijo un compañero mío, hablando de este tema, me dijo, es que los pacientes están, ¿cómo era exactamente? Me dijo, están muy informados, no, saben demasiado pero no saben lo suficiente. Esto fue lo que me dijo. Entonces yo me quedé y dije, ahora lo comprendo, o sea, ahora veo cuál es el problema. Entonces, otra de las preguntas que se les hacía era ver cómo pensaban que este acceso a la información por parte de los pacientes, este acceso por parte de los pacientes a los profesionales, cómo podía repercutir en el rol. Y nuevamente hablamos de conocimiento. Entonces, el médico, el profesional enfermero tiene un conocimiento que es exclusivo y que le sitúa socialmente, organizacionalmente en un punto determinado. Y el profesional enfermero igual. Cuando tú atentas sobre ese conocimiento exclusivo, repartiendo ese conocimiento entre los usuarios, lo que estás haciendo es atentar contra el rol. Y eso realmente, aunque no seamos conscientes, es un mecanismo inconsciente. Ya nos viene muy bien que el paciente sepa hasta dónde llega, pero que no lo sepa todo. Porque se pueden generar situaciones que otra de las cosas que se manifiesta era que un paciente que sabe demasiado, pues puede discutirte el diagnóstico. Vale, seguramente es cierto. Puede pedirte pruebas diagnósticas que tú consideres que no están indicadas. Seguramente también es cierto. Pero fíjense cómo todo eso que sabemos que tiene que ser, que los pacientes nos piden, que quieren colaborar, que quieren participar, que quieren opinar, sin embargo, hay en la capa inferior de la organización, en la capa inferior, en la parte invisible de los profesionales, tiene ahí una barrera impresionante. ¿Y cómo cambia el directivo? Porque claro, si resulta que estamos incrementando la autonomía de los profesionales, estamos incrementando la autonomía de los pacientes o de los usuarios, ¿cómo se queda? ¿Qué hace el directivo? ¿Qué te toca hacer en este contexto? ¿No? Porque tú estás dando autonomía, tú estás pidiéndole a la gente que defina qué es lo que quiere, que defina qué organización quiere y les estás empoderando para que la desarrolle. ¿Y tú qué haces? Pues eso, generar una visión transformadora en un escenario de tensiones, porque entonces, en el momento que dices eso, lo que se genera es una tensión intensísima, porque no hay una organización más jerárquica que un hospital. Y tú en una organización absolutamente jerarquizada le estás pidiendo que empiece a utilizar tecnologías horizontales, como es por ejemplo el de la comunicación digital. Ahí se produce una fricción tremenda, pero tremenda, porque es que ya se lo acabo de contar, es que hay un montón de elementos invisibles que intervienen sobre eso y que pueden generar muchísimas resistencias. Ese es el papel del directivo, ese es el nuevo papel del directivo: empoderar, empujar, potenciar, estar en la retaguardia, pero gestionando todas esas fricciones que se van a generar, vamos, indiscutiblemente. Para acabar, esta es mi última diapositiva, una idea que a mí me gusta muchísimo. Esta no es mía, es de una socióloga que se llama Dolores Reich, que tiene un blog que yo le recomiendo que se llama El Caparazón. Y ella ha trabajado muchísimo sobre todo lo que es lo que significan las tecnologías en el nuevo contexto tecnológico aplicado a la educación.
Pero a mí me gusta mucho esa reflexión que ella hace, que dice que nosotros partimos del concepto TIC. Claro, el concepto TIC es un concepto como el de Danone con el yogur. Sí, todos son TICs, todo. Tenemos toda la boca hablando de TICs, que queda más muy bien, y hasta hace unos años quedaba incluso, no sé, que te daba un puntillo, ¿no? Pero las TICs está obsoleto. Tecnologías de la información y la comunicación, vale, muy bien. Pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cuál es la parte simbólica de todo eso? Dolores Rex decía que eso evolucionaba hacia una cosa que se llamaba TAC, que es la tecnología del aprendizaje y el conocimiento, y aquí ya nos vamos aproximando un poco más. Ya no hablamos de comunicación, hablamos de conocimiento. El conocimiento es algo que se produce a partir de la comunicación, pero no antes. Entonces, ya estamos hablando de un ámbito un poquito más amplio. Pero, hoy en día, Dolores Rex, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, porque creo que esa es la clave, nos dice que estamos ahí. El momento de las tecnologías del empoderamiento y la participación. Y de empoderamiento también se ha hablado esta mañana con la de la cortina. También esa información, esa capacidad comunicadora, esa capacidad formadora, lo que permite es que los individuos que forman parte del fenómeno tengan los conocimientos necesarios y las herramientas necesarias para opinar y cambiar las cosas. Esta es la verdadera realidad a la que nos enfrentamos. Este es el momento tecnológico en el que estamos. Y los gestores lo que tenemos es el reto de introducir todo este fenómeno, todo este momento en las organizaciones. Y esto es todo. Muchas gracias.